Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo video donde vamos a ver cómo crear macros en Power BI. Pero antes de iniciar, permíteme presentarme. Mi nombre es Miguel Caballero, MVP de Microsoft, y aquí en PowerSkill te vamos a ayudar con todo el Power Platform, con Microsoft Fabric, inteligencia artificial y mucho más. El día de hoy en este video, como había comentado, vamos a ver cómo crear macros en Power BI. Concretamente scripts, dado que vamos a utilizar un lenguaje de programación específico, en este caso C#, para automatizar tareas repetitivas asociadas, eso sí, al modelo de datos, al modelo semántico. Es decir, a nuestro conjunto de tablas, medidas, roles de seguridad, relaciones, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué lo podemos lograr? Gracias a que Microsoft proporciona una API de el TOM o Tabular Object Model, es decir, esta jerarquía de todos nuestros objetos en el modelo de datos, si lo queremos ver así, como las tablas, columnas, relaciones, etcétera, etcétera. Esta API nosotros podemos ir a ella, leerla y utilizarla para hacer estas modificaciones. Sin embargo, pues es un poco técnico. Por eso tenemos herramientas externas que facilitan muchísimo su implementación y utilización, como Tabular Editor. Tabular Editor es una herramienta externa que proporciona una interfaz gráfica bastante amplia y robusta para hacer estas automatizaciones mediante los scripts de C#. Es importante mencionar que Tabular Editor tiene dos versiones, Tabular Editor 3 y Tabular Editor 2. El Tabular Editor 3 es completamente premium, es de pago, aunque podemos tener una prueba gratuita. Haré hincapié de esto un poquito más adelante para que lo tengamos presente. Y Tabular Editor 2 sí es completamente gratuito y podemos utilizar esos scripts. ¿Y qué tipo de tareas podemos automatizar? Bueno, imagina la creación de medidas de acuerdo a la lógica de tu negocio que crees con frecuencia. Eso lo podemos automatizar. O solo el hecho de las medidas de inteligencia de tiempo con calendario estándar o calendario personalizado. O por ejemplo, la creación de medidas explícitas de un conjunto de columnas. Todo eso lo podemos automatizar. De hecho, estos escenarios que te acabo de comentar son casos comunes que podemos encontrar incluso en la propia documentación de Tabular Editor. Pero vamos a tomar el caso de la creación de medidas explícitas de un conjunto de columnas seleccionadas para exponerlo aquí, tener esa introducción a macros en Power BI y verlo y explicar ese código con total detalle. Vamos a ver. Muy bien, y vamos a crear nuestra macro para hacer un recorrido por distintas columnas y a partir de allí crear una medida explícita correspondiente a la suma. Si bien esto lo podemos conseguir manualmente con un simple clic derecho, nueva medida y redactar la expresión específica de la columna, la verdad es que es una tarea repetitiva que con una automatización queda mucho más apropiada. Imaginemos, por ejemplo, que esto lo tenemos que hacer para 40 columnas específicas, pues una macro lo va a hacer de mejor manera. Y hago hincapié de macro, dado que es realmente un script, porque nosotros vamos a crear las líneas de código manualmente con nuestro conocimiento. Aquí en este modelo podemos ver en el panel de datos que tenemos distintas tablas. Sin embargo, vamos a centrarnos en la tabla pedidos. Al desplegar, notaremos diversidad de columnas. La columna ingresos ya tiene la medida explícita de la suma creada con anterioridad. De hecho, si me voy a la tabla especializada para alojar medidas, que es una tabla común y corriente, desplegaremos y notaremos allí ingresos TOT, que si la selecciono, notaremos en la barra de fórmula la expresión DAX correspondiente, que son pedidos ingresos. No obstante, queremos esta misma medida para las columnas costo de empaque, costo de envío, costo del producto y también unidades que se encuentra por aquí. Esto lo vamos a hacer con Tabular Editor, una herramienta externa que nos permite interactuar con el Tabular Object Model de una manera mucho más amigable y con una interfaz supremamente robusta. Si bien nosotros podríamos tomar la API de Microsoft de el TOM o Tabular Object Model para hacer esto, la verdad es que Tabular Editor nos simplifica mucho el trabajo para que sea más sencillo esta interacción. Recordemos que esto es una herramienta externa con lo cual hay que instalar.
Por eso yo me voy a ir a la pestaña Inicio. Bueno, en realidad me voy a ir a la parte superior y nos vamos a ir a Herramientas Externas. Yo pulso clic aquí y en el grupo Herramientas Externas notaremos Tabular Editor 3, que es la versión de pago, aunque podemos tener una prueba del mismo. Y tenemos Tabular Editor 2, que es completamente gratuito, y los scripts de C# también los podemos utilizar sin ningún problema. Claro, Tabular Editor 3 tiene sus beneficios como resaltado de sintaxis, ayuda, IntelliSense y demás, pero eso indica que en Tabular Editor 2 lo podamos crear. Así que yo voy a pulsar para este escenario en Tabular Editor 3. Vemos que por aquí aparece su ventana de inicio y podemos decirle por acá en la parte superior en maximizar para verlo en pantalla completa. La pestaña inicial nos permite ver elementos iniciales, como su nombre lo indica, de las últimas novedades, de la comunidad, entre otros. Sin embargo, de las diversas bondades que nos brinda Tabular Editor, queremos esa parte de crear un script, una automatización. Y eso lo podemos hacer desde diversos lugares. Podemos llegar, digamos, a esa opción desde diversos lugares. No obstante, nosotros lo vamos a hacer concretamente desde la pestaña o el menú ventana o window. Desplegamos y en la primera opción que aparece de nuevo, cuando nos posicionamos allí, notaremos que aparecen diversidad de opciones, como nueva consulta DAX, podemos utilizar un pivot grid estilo tabla dinámica, un script DAX, el diagrama o un script de C#. Así que nosotros vamos a irnos por esta opción, script de C#. Y necesitamos de este lenguaje de programación para hacer nuestra automatización. Es importante mencionar que el lenguaje de programación, como ya se ha reiterado en múltiples ocasiones, es C#, un lenguaje de programación orientado a objetos, o por lo menos está fuertemente ligado a este paradigma de programación, que necesita ser estudiado, por supuesto, para sacarle todo el potencial. Aquí vamos a explicar el snippet o el código concreto con total detalle, pero por supuesto hay mucho contenido más allá. Si deseas profundizar en esta temática, incluso tener una introducción fuerte y detallada de C# para implementarlo en esta creación de macros, no te puedes perder lo que es el énfasis en Tabular Editor, nuestro próximo lanzamiento que se dará el miércoles 13 de diciembre. Continúen. Pero antes de crear nuestro script de C#, vamos a dejar visible lo que es el explorador del Tabular Object Model o el TOM. Esto lo conseguimos fácilmente porque si nos centramos en el extremo derecho y en la parte central más o menos, notaremos que por aquí aparece este icono donde en mi caso se ve una T. Para ti se puede ver toda la palabra TOM de acuerdo a la resolución de tu pantalla. Y si pulsamos clic allí directamente, veremos que aparece esa jerarquía, ¿no? Donde el objeto global o el principal es el modelo, tenemos relaciones, tenemos las tablas y bueno, lo demás. Ahora sí, lo que queremos es hacer un recorrido por las columnas seleccionadas. ¿Cómo hacemos un recorrido por cada una de ellas? Podemos utilizar la estructura de control for each para acá. Así que nosotros digitamos for. Es más, esta interfaz para este script, nosotros podemos incrementar el tamaño de la fuente. ¿Cómo? Pulsando la tecla control y luego con el scroll del mouse con la ruedita podemos hacerlo más grande. Como si de la barra de fórmulas DAX se tratara. El IntelliSense es muy robusto y completo y podríamos seleccionar por aquí el for each con la tecla Tab. Abrimos paréntesis y vamos a decirle var c. Lo voy a escribir primero y explicamos en detalle su significado. Entonces, para cada c en, por eso pongo la palabra in, selected, que es una colección de los elementos seleccionados en el Tabular Object Model que nos brinda Tabular Editor, así que le digo select. Pero como podemos tener seleccionado múltiples cosas, columnas con medidas, etc., le podemos decir específicamente las columnas, así que le digo selected.columns, columns en plural, columns, y cierro paréntesis. Pasemos a explicar en detalle esta estructura que tenemos aquí. Este for each, como lo indica su nombre, para cada, va a ser un recorrido para cada objeto o elemento en una colección. Una colección es un conjunto de objetos. ¿Qué son objetos? Cualquier cosa. El
las tablas, las columnas, las medidas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es esa colección? Pues nosotros decidimos que las columnas seleccionadas. Por eso hemos dicho acá selected, que corresponde a todo lo seleccionado en el explorador del Tabular Object Model, que nosotros vamos a seleccionar ahorita manualmente. Pero como podemos seleccionar múltiples cosas, como hemos acabado de mencionar, le decimos concretamente las columnas. Es decir, que esta colección que contiene, nosotros vamos a seleccionar concretamente la columna costo de envío, la columna costo de empaque, la columna costo del producto, la columna unidades. Esta es la colección. Y el for each lo que va a hacer es, primero voy aquí, luego voy aquí, luego voy aquí, luego voy aquí, y así sucesivamente. Por eso lo de for each. Pero entonces, ¿qué significa for each var c? Claro, es que el valor en la iteración actual, porque va recorriendo cada uno, lo va a almacenar en esta variable que nosotros hemos decidido llamar C. ¿Por qué C? Bueno, porque representa columnas, pero si quieres un nombre más descriptivo como columna actual, columna en la iteración actual, se puede poner de esa forma sin ningún problema. Entonces, en lugar de llamar a pedidos, costo de envío y tener que pensar cómo hacemos referencia a esa columna actual, pues ya sabemos que está almacenada en C. Eso es lo que tenemos aquí. Y el var me está diciendo que creamos una variable de tal forma que el propio modelo, el propio C#, el propio lenguaje, detecte pues cuál es el tipo de dato para esa variable más apropiada. Perfecto. Bien, ese for each, aquí al final de ese paréntesis abrimos llaves y voy a poner unas llaves de cierre, dado que eso representa que lo que está contenido allí es lo que se va a ir repitiendo en cada recorrido de la colección, en este caso de la colección de las columnas seleccionadas. Pero lo que nosotros queremos es crear una medida por cada columna que va recorriendo. Por eso le voy a decir por aquí var, sí, ya sabemos que esto crea una nueva variable para almacenar algo, y en este caso va a ser var, la voy a llamar nueva medida. Lo podemos llamar de cualquier otra forma, mi medida si se quisiera, pero lo voy a llamar nueva medida igual, y esa medida lo primero es dónde la queremos dejar, en cuál tabla, en pedidos, en ese caso productos. Bueno, nosotros hemos creado una tabla especializada para alojar medidas que se llama medidas precisamente. Pero ¿cómo hacemos referencia a ese objeto? A esa tabla en concreto. Ok, podemos iniciar en model, y en model le decimos que la colección de tablas, y a la colección de tablas le decimos que la tabla medidas concretamente, y lo podemos hacer, pero Tabular Editor proporciona, digamos, una característica de interfaz muy amigable que también nos permite ir conociendo las propiedades y métodos de lo que es el Tabular Object Model. Con lo cual yo puedo seleccionar medidas, ¿sí? Y lo arrastro. Y aquí vemos ya su estructura. Claro, model, que es todo el modelo semántico, es todo ese objeto. Ese objeto tiene una colección de tablas, .tables. Y de esa colección de tablas le podemos decir entre corchetes el nombre y la tabla específica, que la tabla específica es medidas. Aquí podemos poner nosotros la tabla pedidos. Pero, bueno, aquí es medidas porque allí es donde nosotros queremos añadir la medida explícita de la columna en la iteración actual. Entonces, eso quiere decir que de aquí necesitamos ese comportamiento de agregar medida. Ponemos un punto para que nos despliegue las propiedades y los métodos. Los métodos son esas acciones. Y aquí podemos ver add calculated column, add data column, etcétera, etcétera. Y notamos add measure. Tab, de allí está. Y ese add measure lo podemos ver como una función que necesita una serie de parámetros para su funcionamiento apropiado. Por eso abro paréntesis y cuando lo hacemos notaremos el tooltip que nos indica los distintos parámetros. Todos opcionales porque están entre corchetes. El primero es el nombre de la medida. El segundo es la expresión. Son pedidos ingresos, ¿no? Cálcula y tal cosa. La carpeta donde se va a mostrar esta medida, entre otras opciones. Aquí vamos a utilizar el nombre y la expresión. Empecemos por el nombre, ¿ok? Me voy a dar acá un salto de línea. Y ese nombre
nosotros solemos ponerles a estas medidas explícitas como ingresos tot, costo de envío tot, unidades tot. Esa es una convención que nosotros tenemos. Pero, obviamente, tú puedes poner el nombre que sea más adecuado para tu equipo, para tu forma de trabajo. Así que, lo primero será detectar entonces el nombre de la columna en la iteración actual. Así que yo puedo llamar a C, que sabemos que tiene almacenada esa columna en la iteración actual, le decimos punto y tratamos de buscar una propiedad que nos brinde el nombre de la columna. Y aquí en el int listings podemos navegar, ir leyendo, a ver si encontramos algo de ese estilo. Vemos como is default image, que si está oculto, que si es clave, que si es único, etcétera, etcétera. Y en algún momento encontraremos name. Como podemos observar, name, aquí nos dice el tooltip, el nombre del objeto. Bien, entonces es prometedor, le indicamos name. Pero entonces allí quedaría con el nombre igual que la columna, y eso devolvería un error. Por eso lo vamos a concatenar, pongo el más, y entre comillas dobles le voy a poner este sufijo tot. Entonces va a quedar costo de envío tot, unidades tot, costo del producto tot. Es importante que nosotros verifiquemos que los nombres sean únicos de acuerdo a nuestro modelo. Para este caso sí. Coma, y vuelve a aparecer el tooltip que nos señala que a continuación viene la expresión. ¿Cuál expresión? La expresión DAX para la medida que estamos añadiendo. Como podemos ver, es un valor de tipo string, es decir, entre comillas dobles, debemos señalar esa medida. Para nuestro caso corresponde a una suma de la columna. Por eso le decimos aquí sum y abro paréntesis. Luego lo vamos a concatenar. ¿Por qué concatenar? Porque queremos detectar ese nombre de la columna de forma completa, incluyendo su tabla y demás. ¿Eso dónde está? Ok, está en C, que es la columna en la iteración actual, pero ¿cómo obtenemos todo, no? Que sea pedidos, corchetes, costo de envío, por ejemplo. Gracias a que tenemos una propiedad que nos expone Tabular Editor para nuestro trabajo más sencillo. Y se llama DAX Object Full Name. Allí ya lo tenemos. ¿Qué hace falta? Bueno, le ponemos aquí un más y entre comillas dobles ahora cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis de lo que es el método addMeasure, ¿no? Aquí lo abrimos, este es su primer parámetro, eso es su segundo parámetro y cerramos paréntesis. Y al final ponemos punto y coma. ¿Por qué? Porque así es C#. Para cada sentencia que nosotros finalicemos C# necesita un punto y coma para que su compilador, es decir, el que viene y toma este texto y lo interpreta para que el computador lo ejecute, necesita ese punto y coma para que sea claro. Esto no es formas. Y con esto ya tenemos nuestro script. Sí, si nosotros nos vamos al explorador del TOM y aquí desplegamos en medidas, notaremos que tenemos ingresos tot únicamente. Pero vamos a ejecutar este script. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien sea pulsando en la tecla F5 o aquí en estos comandos de atajo podemos notar el clásico botón de play. Cualquiera de las dos opciones es perfectamente válido. En mi caso pulso en la tecla F5. Vemos que se está ejecutando el script. Puede tomar algún tiempo dependiendo. Por acá en la parte inferior notaremos que el script se ha ejecutado todo con éxito. Vamos a notar que pues no ha ocurrido nada. ¿Por qué no ha ocurrido nada? Porque no teníamos ninguna columna seleccionada. Así que me voy a desplegar entonces en pedidos, me voy a seleccionar costo de empaque con control costo de envío, luego costo del producto, luego unidades. Bien, aquí los tenemos. Ahora sí tenemos una selección. En esta selección podríamos tener otro tipo de objetos como una medida seleccionada, pero aquí tenemos solamente las columnas. Ahora sí, vamos a pulsar en la tecla F5, se ejecuta el script, nos dice por acá que se ha ejecutado correctamente y vamos a desplegar en la tabla especializada para alojar medidas que ahora tenemos costo de empaque, costo de envío, costo del producto, unidades, eso sí con su sufijo tot, ¿no? Que es el de la medida explícita. Ahora para que estos cambios se vean reflejados vamos a ir a la parte superior en el menú File y vamos a decirle Save, guardar, y vamos a ir ahora a nuestro modelo de Power BI y notaremos que nuestra tabla especializada para alojar medidas allí aparecen. Si yo despliego, por ejemplo, costo del producto tot, pues aquí está la expresión
costo del producto tot, sum pedidos, costo del producto tot. Y ya, este script, que pues es un code snippet, un script bastante conocido, incluso lo encontramos en la documentación de Tabular Editor, simplemente lo podemos reutilizar ya de ahora en adelante cuantas veces necesitemos. Muy bien, y cuéntame qué te ha parecido. ¿Conocías esta posibilidad de crear macros en Power BI gracias a Tabular Editor? ¿Lo conocías, lo habías utilizado, lo habías escuchado? Bueno, te leo en los comentarios y allí continuamos la conversación.